Halloween. Ya. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto tenerlos a todos! Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nosotros estamos un poco en todo, porque estamos saliendo de una clase de 3 días de cuerpo la primera mañana acá en Puerto Vallarta. Sí, muy contentos y el cuerpo muy agradecido. Y tenemos aquí para comentarles de nuestras aventuras con entidades, hoy siendo 31 de octubre, en donde muchos lugares festejan Halloween. Aunque para nosotros en México es el 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos, pero tiene una energía bien distinta. Muy Halloween diferente. es como, para mí siempre era como esta broma, este entusiasmo de disfrazarte, de verte diferente, de a lo mejor ponerte el disfraz que nunca te quisiste poner, que siempre te quisiste poner, pero que te rehusabas poner. Y Día de Muertos sí es más bien como esta ceremonia un poquito más De seria, honrar a ¿no? los Ajá, muertos. de ten seriedad, ten respeto por los muertos que no están. O por los cuerpos que ya no están, de hecho. Claro, y ya sea que estés divirtiéndote con esto de Halloween o también estés interactuando con las energías de esos seres queridos que ya murieron y que son días para honrar, o tal vez ni siquiera estás inmerso en esa cultura y simplemente estás aquí por saber más, bueno, pues tenemos algunas aventuras sobre entidades que compartir contigo. Una de las cosas que recuerdo muy claramente es que de niño solía jugar en panteones con mis primos, era tan fácil, era tan diferente. Y, y ya desde entonces yo ya tenía esa interacción con la muerte en sí. No solamente con espíritus, sino con la muerte también. Por lo que no había miedo, no, usualmente no era tanto de miedo. Y cuando estábamos ahí en el panteón, recuerdo mucho que encontramos un costal de huesos, porque la gente cuando entierran, los encargados cuando entierran nuevos muertos, por así decirlo, tienen que sacar a los anteriores. Ya se te acabó tu lugar aquí, por favor, vete, Sí, gracias. atrás. Y me acuerdo ver yo, por curioso, ir a tocar los huesos y parece que esa entidad me siguió hasta la casa. Entonces, cuando duermo esa noche, empiezo a sentir como alguien empieza a tocarme el hombro, como si alguien quisiera hablar conmigo y en ese momento no tenía tanta claridad de una imagen, por así decirlo, pero sí la sensación física. Entonces, primero entré al miedo, fue como, ¿qué es esto? ¿Por qué me está tocando el aire? Pero al final, tan solo la percepción de que había alguien ahí fue como, esto debe de ser por lo que hice hoy en el panteón, ¿no? Entonces, este ser estaba, de hecho, perdido. Hay muchos seres que, a pesar de que llevan mucho tiempo ya muertos, que sus restos siguen ahí o que ya se desintegraron, siguen ellos pensando que siguen teniendo un cuerpo. Entonces, este ser parece que no estaba muy consciente de eso y tan solo pedirle que, o hacerle una pregunta para darse cuenta a ellos que no tienen un cuerpo, eso fue una súper contribución donde literalmente fue un agradecimiento, fue como un abrazo que me dio el corazón y dije, qué interesante, esto no lo había sentido ni con una persona cuando me abraza. Muchas veces esa gratitud que tienen estos seres por haberles dado esa contribución, esa pregunta, Ese reconocimiento. el reconocimiento, tan solo saber que están ahí, es como es un alivio para ellos, es un alivio para ellos. Y eso fue tan gratificante que mi cuerpo se estremeció y simplemente se desvaneció. Muchas veces podemos transformar esa realidad de percepción de entidades tan solo a reconocer a los seres. Mucha gente en clases dice, es que llegan, me aturden, me espantan, siguen ahí, no se van, no sé qué hacer. Tan solo a veces abrirte a reconocerlos y decir, wow, ahí estás, te percibo. Ni siquiera es un te veo o te escucho, es un te percibo que va más allá de ver, de escuchar. Te reconozco. O La sea, como de sensación. saber que está ahí, punto, La sin tener que sensación. hacer nada. Pero ellos sí lo saben y lo reconocen de ti. Entonces, cuando ¡fum! Ellos finalmente pueden hacer algo diferente. ¿Y para cuántas cosas pensamos que tenemos que hacer en lugar de nada más ser? Claro. Porque en este caso es como, sí, si puedo identificar que ahí está alguien, a lo mejor no me está pidiendo hacer nada en específico, sino simplemente el, wow, sí me vio, sí me escuchó, sí me sintió, ok, gracias, ya puedo ir a hacer algo diferente, puedo elegir algo distinto. Para mí cuando yo tenía unos 15 años, estaba pasando por una época súper difícil. Mi hermana tenía 4 años de haber muerto, mis papás lo estaban pasando súper rudo, eran como puras discusiones en la casa.
y estaba muy agobiada. Yo también pensaba que tenía que hacer como mucho para que las cosas estuvieran más cercanas. Era como de, entre mejor hija sea, entonces voy a alivianarles la carga a mi papá de todo lo que de todo lo que está pasando. Y me acuerdo haber estado sentada en la computadora, literalmente haciendo tarea de biología. Era secundaria, así es que tendría, sí, como 14, 15 años. Y de pronto, de la nada, de estar contestando un cuestionario, lo que fuera en la computadora trabajando, sentí como si un remolino nutritivo, cariñoso, amoroso, expansivo, relajador, simplemente entrara en mi espacio. Fue súper como precisa la sensación de aquí estamos. Y entonces de pronto fue como, jamás había tenido una experiencia similar y entonces era una información tan clara de ella, Alba, número uno, no está sola, número uno, todo va a estar bien, número tres, aquí estamos contigo. Y fue en 0.5 segundos de tener toda esta energía, de tener toda esta información, que me conmoví tanto, porque también era como si estuviera, ¿saben? Era como este cobijo que realmente necesitaba que alguien más me lo dijera, porque, insisto, no la estaba pasando bien. Y fue como, wow, no tengo idea. En ese momento no pude definir, pensé como, ¿es mi ángel guardián? Y no era como, no, no se siente como mi ángel guardián. Entonces, que son como seres, en ese momento hubiera dicho seres iluminados, como Claro. de no, tampoco. Ahora, después de años, y gracias a las herramientas de Access, sé que era mi equipo de trabajo diciéndome, no estás sola, aquí estamos contigo, todo va a estar bien. Y entonces, para mí simplemente me conmovió tanto que obviamente fue como mi cuerpo también se relajó por completo y empecé como a soltar mucha de la carga, muchas de las obligaciones que me había como puesto encima de ahora tengo que hacer esto y esto y esto, sino simplemente fue como, hey, qué padre es no tener que tener las respuestas, no tener que responderle y resolverle la vida a mis papás. Ok, no estoy sola, sé que hay alguien más que está percibiendo y que está consciente de qué es lo que está pasando a mi alrededor y sé que me pueden mantener también de alguna manera. Entonces me pregunto para cuántos de ustedes también han tenido a lo mejor una experiencia así que no se han permitido de reconocer. ¿Y qué tal que hoy, en este Halloween, en este 2020, pudieran hacer eso? Sí, no todo tiene que ver con miedo, con horror, con el concepto de muerte, de sufrimiento, de terror, sino también puede ser algo muy amable, como esto que acabas de platicar, Alba, que te corrige, que inclusive tú llegaste ya a percibir en algún momento, pero quizás no tenías esta información, quizás no tenías esta conciencia de que puede ser alguien que tú conoces que esté ahí contigo. Exactamente. Hola, Elena. Y él, el abuelo, Hola. también en vivo, acaba de entrar. ¡Yay! ¡Hello! Perdón, es que el internet y yo no estamos siendo muy amigos el día de hoy. ¿Qué más es posible? Pero ahora sí, Sí, estamos platicando de, bueno, varias cosas, ¿no? Como el reconocimiento de este saber que hay alguien contigo que de repente puede acobijarte, que de repente solo requiere reconocimiento, puede transformar esa realidad y que no sea algo como de miedo ni de terror, sobre todo en estas fechas de Halloween y Día de Muertos, que hay muchos conceptos sobre eso, ¿no? y la otra parte, ¿se quedan congelados? No, ¿No? Ay, Sí, te te escuchamos. vemos y te vemos bien. ok. Y la otra parte interesante es cuánto le damos valor a lo que nos muestra Hollywood, a de cómo deben verse las cosas en lugar de lo que sabemos nosotros. Es decir, ¿cuántas veces hay un ejercicio que me encanta en hablando con las entidades, que es esto como de permitirte ser tocado por una entidad? Y nos imaginamos siempre que va a ser tipo exorcista o poltergeist, ¿no? ¿Y qué tal si puede ser algo suave? Si puede ser algo delicioso, si puede ser algo amable. Y lo único que nos evita tener ese tipo de extraordinaria interacción es nuestra mente, que está así como llena de imágenes de Hollywood o del país que tú seas, ¿no? O de los cuentos, las leyendas de terror. Sí, hay referencias, millones. Sin embargo, esas referencias no son información que realmente está ocurriendo. Es una versión exagerada, ¿no? De cómo se puede mostrar esa interacción. Y eso es lo que genera más miedo en realidad. Eso es lo que nos lleva a creer que así es. Pero ¿tú qué sabes? Y sobre todo como por la violencia que siempre en Hollywood vemos, como que siempre te están tratando de atacar o siempre están tratando de quitarte algo.
¿Qué tal que eso justamente nada más es Hollywood y solamente es una de un montón de posibilidades distintas de las interacciones que puedes tener con seres sin cuerpo? Sí. Porque aparte de todo hay muchos seres sin cuerpo, no nada más hay uno en especial, así como hay seres humanos buena onda, lindos, amables, gentiles, hay otros que quieres darle una patada en los ojos a los 5 segundos de conocerlo, igual pasa con los seres sin cuerpo. Sí, que se trata ahora de honrar esa energía de que no es algo malo, no es algo incorrecto, no es algo de terror, sino saber que en algún momento nosotros vamos a elegir también dejar ese cuerpo y que vamos a elegir diferentes cosas. Todos podemos elegir hacia dónde ir, cómo ir, en dónde estar, dónde no estar. Estuvo padrísimo. Hace un par de días una señora que hace Access desde hace un buen tiempo nos escribió en un chat y dijo, oigan, ya llega el hospicio, es aquí donde elegí morir, les pido que tengan total facilidad para desencarnar, para hacer la transición. Y me encantó porque Dane le mandó un video en donde decía, ¿qué tal que puedes empezar a elegir crear tu futuro desde ahorita? Empieza a pedir energéticamente lo que quieres vivir después o lo que quieres experimentar después. Ya sé que quieras regresar y tener un cuerpo acá o no, pero empieza a pedir por la energía de lo que quieres, de lo que vas a querer cultivar. Y fue como, wow, realmente qué tan dinámico puede ser nuestra demanda, que desde ahorita, si ya tenemos claridad de, hey, esto va a pasar sí o sí, tarde que temprano, desde ahora que puedo pedir para crear eso en donde yo pueda estar también mejor, ¿no? Más tranquila, más contenta. Y nadie nos habla en esta realidad de eso. Nadie nos dice, ¿y qué quisiera hacer después de dejar tu cuerpo? Es como incierto, no información. Y bueno, lo dejamos, podemos ir cambiando de punto de vista definitivamente. Hoy puedes tener un punto de vista de lo que quisieras ser o hacer después de dejar tu cuerpo y justo en el momento antes de dejar tu cuerpo va a ser algo totalmente diferente. Tú lo vas a saber en ese momento. Hay una parte adicional que me encanta en lo que es la tradición mexicana, esta cosa de interactuar con nuestros antepasados. ¿Qué tal si que cuando muere alguien simplemente cambia la forma en que es tu relación y no los pierdes para siempre? Claro. ¿Qué tal si consideramos que esto no es nada más como una, ¿cómo será? O sea, algo que se hace normalmente, o que es un Tradición. cuento, o es una tradición o una leyenda? ¿Qué tal si te das permiso de crear una nueva relación con aquellas personas con las que tienes cariño y simplemente dejaron su cuerpo? Y percibe en este instante, percibe a esas personas que tienes tanto cariño que ya no están en cuerpo, y fíjate, simplemente con reconocerlas, ¿cuánto puede cambiar? ¿Qué tal si no estás separado solo porque no tienes cuerpo? Y si Y no no, te pusieron chinitos, qué mala. No hicieron bien el ejercicio, tache. y no tienes que esperar a un día especial para eso. No tiene que ser 31 de octubre, 1 o 2 de noviembre. Es en cualquier momento. Y es con cualquier tipo de entidad, no Claro. tienes nada más que pensar en seres que tuvieron un cuerpo de humano y ahora ya no están. Porque también mascotas están incluidas. Exactamente. Y muchas cosas más. Ayer que iba bajando del avión en Puerto Vallarta, en el túnel, literalmente saliendo del aeropuerto, vi a un gato, pero no había ningún gato y fue como de, oye, hay una entidad de un gato cruzando el puente, ok, gracias por decirme que aquí había un gato, chao, espero que encuentres un cuerpo más divertido, que jugar después, Claro. lo que quieres. De hecho, hay mucha gente que anda paseando con sus mascotas sin cuerpo por todos lados. Si los extrañan, pueden pedirles que les digan, oigan, si están aquí o que puedes encontrar otro cuerpo, puedes encontrarme en otro cuerpo, por favor, estaría divertido si es que quieres. Que también todos tienen una elección, inclusive los animales. ¿Qué más? ¿Qué más queremos platicarles? Pues tener mayor facilidad con el recibimiento que no tiene, vamos, que el ejercicio que Elena compartió ahorita, que puede sonar muy simple, pero que si tú de verdad te permites, te das ese permiso de abrir tu cuerpo, de no tener barreras, de no tener miedo, aunque sea un poquito, es una forma de recibir que ni siquiera te imaginas. Puedes pensar, es que nada más es el ejercicio para poder recibir contribución de entidades, pero en realidad no solamente vas a recibir contribución de entidades, estás realmente abriéndote a mucho más que solo entidades. Y ese recibir puede mostrarse en dinero, y ese recibir puede mostrarse en cariño, y ese recibir va a mostrarse de muchas formas. Ojo, aquí no estoy diciendo que de las entidades viene esto, sino que es la puerta a recibir en general. Que de hecho es de lo que estaba hablando Elena, ¿no? En cuanto bajas
esta idea de que estamos separados y de que yo estoy aquí sentada y entonces no puedo recibir del sofá en que estoy sentada, o no puedo recibir de la columna donde tenemos la laptop, o incluso de la laptop. Bueno, es una iPad. Digamos que es una laptop. Sí. Entonces, este concepto que tenemos acerca de yo estoy aquí y él está allá, ¿cuánto podemos recibir incluso de esto? ¿Cuánto de esto te puede sacar nada más una sonrisa porque se ve chistosísimo? En lugar de ser esta cosa seria, terrible, horrible. Claro. ¿Cuántos de nosotros justamente este miedo a lo desconocido lo hemos hecho algo incorrecto? ¿Cómo sería más bien abrazar el misterio de posibilidades que está atrás de eso? Y que a lo mejor no es tan complicado, pues simplemente ya no tienes cuerpo y ahora puedes elegir estar sin cuerpo durante un rato y volver a encarnar, o simplemente te fundes en la unicidad. ¿Y qué tal que puede ser así de simple, en lugar de algo súper tortuoso de voy a estar reencarnado 20,000 veces hasta que lo haga bien? Que ese es un concepto también súper hollywoodense de tengo que perfeccionarme en lugar de reconocer que está bien de mí, que no estoy bien en este instante. ¿Y qué sabían los ancestros, no? Al menos ahorita estamos en México y es en donde se celebra aún más, digamos, dominantemente el Día de los Muertos, que viene de los ancestros, de ese reconocimiento de que no murieron. Es una energía que cambió, punto, como lo dijo Elena, ¿no? Y saber que siguen presentes y saber que te pueden contribuir. No todas las culturas hablan de eso y no hay tanta facilidad en relación a la muerte en cuanto a esto, ¿no? Y hablando de esto, hay otro tipo de energías que también tenemos muy presentes, que son todas estas energías, sobre todo en Halloween, no tanto en Día de Muertos, que son como las hadas, los gnomos, los enanos, todos estos como espíritus de la naturaleza que tienen un lugar tan importante en todas las culturas y que actualmente, ya que vivimos en las ciudades, se está perdiendo esa conexión. Entonces, ¿qué tanto podemos también aprovechar estas épocas para pedir ampliar nuestra conexión con los espíritus de la naturaleza? Ahorita que estamos al lado del mar, todos los espíritus del agua, ¿cuántos están ahí para contribuirnos, esperando tal cual nada más que los reconozcamos, que nos queramos vincular con ellos? En lugar de eso, nada más estamos así de, ay, no, ¡ay, qué bonito está el agua! Hay demasiada gente en el agua, no puedo recibir del agua porque hay demasiada gente. Nunca ha pasado, ¿verdad? No. Nadie ha dicho eso. Sí, tendemos a recibir de una manera superficial en realidad, tan solo juzgando por lo que vemos, cuando en realidad podemos percibir y recibir mucho más de lo que no vemos, inclusive. ¿Cuánta información está más allá de lo que hemos decidido que no entendemos o porque no lo escuchamos con nuestros oídos de estos dos puede recibir? Que para mí ha sido un regalo. Cuando mi abuela murió, me acuerdo que justo estaba hablando con Claudia acá, no me preguntó, oye, ¿cómo estás? Porque fue como todo un proceso. Y traía un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza horrible. Entonces Claudia me empezó a hacer preguntas y me dijo, ok, ¿hay algo de información que te está tratando de dar? Y yo, sí. Y entonces me empezó a hacer preguntas. Y a lo que llegamos, ella murió con muchísima medicación porque estaba muy adolorida. Entonces, lo que fue como simplemente me estaba pidiendo ayuda, oye, ¿me puedes quitar todo el excedente de drogas, todo el excedente de medicamento que mi cuerpo tiene? Porque literalmente es una transición, por eso me encanta esta palabra, es simplemente un cambio. Como que le hemos dado mucho peso y hemos hecho muy significativa la palabra muerte, ¿no? Se murióse y entonces no vamos a volver a saber de él, cuando en realidad sí, nada más que son energías que se muestran ahora de forma distinta. Y ya en cuanto hice eso, en cuanto pedí que se eliminaran, que se disiparan, todo fue mucho más ligero. Y entonces ella me dio un mensaje para un par de familiares y ese mensaje y voilà, el dolor de cabeza empezó a disminuir en cuanto empecé a reconocer toda la información que estaba resistiendo, que se estaba presentando en mi cuerpo como dolor de cabeza. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia parecida que no han reconocido? Me encanta lo que dices. ¿Quieres decir que tu cuerpo te da información no solamente a través de los ojos? Exactamente. O sea, no solamente a través de los ojos, también a través de la piel, de los órganos internos. Sensaciones. Interesante. ¿Será que por eso tenemos un cuerpo entero y no nada más un par de ojos? Exacto. Y que nada más tenemos 5 sentidos, en realidad tenemos un montón de formas más de recibir la información de toda la naturaleza, de todos los seres que están aquí. Me encanta eso. Entonces, ¿cuántos sentidos estás desechando o desdeñando de tu cuerpo porque no te los enseñaron en la escuela? No,
¿Qué tomaría para cambiar el sistema educativo? Ah, no, perdón. Justo tenía Hopes and Dreams, Hope and Dreams. Otra cosa. Sí, creo que es otra cosa, perdón. me emocioné. Con la posibilidad. ¿Qué tomaría? Justo en la comida estábamos hablando de una técnica que se llama visión extraocular, en donde le enseñan a los niños a leer con los ojos cerrados. Y eso literalmente, por lo menos yo conozco varias escuelas en México. Entonces, si eso es posible, me pregunto cuánto más fácil pudiera ser el recibir la información y la capacidad que también tiene nuestro cuerpo de dar información si reconociéramos que está. ¿Y sabes qué es lo interesante de ese método, Alba? Que lo único que hacen con los niños es enseñarlos a vaciar su mente de juicios y de proyección. Es decir, literalmente el curso se trata de, ok, ¿eso es algo cierto o eso es una proyección, es una expectativa, es un juicio, es algo que estás pensando o es algo que sí es? Y en el momento en que se vacían de todos esos puntos de vista, es cuando dejan de necesitar los ojos para saber lo que hay alrededor. Claro. No vayan a intentar este método en su casa por su cuenta. Tienen que ir al curso, si no, no lo van a aprender. Obviamente. Pero, ¿y qué tal si empezamos a reconocer que la barrera entre lo visible y lo invisible es solamente, digamos, inventada, enseñada? Exacto. Sí, es algo que vamos formando con todas las definiciones, como la definición de la muerte. ¿Cuántas definiciones tienes de muerte que no te permiten Recibir de los muertos? ¿De los muertos? Pues creo que eso es todo. Pues sí, parece que es Parece todo lo que que... es la información que queríamos dar el día de hoy. Les agradecemos mucho a todos los que están viendo esto en vivo y a todos los que verán en el futuro. Cuánta más facilidad y gozo podemos tener en recibir de todas las energías, más allá de las definiciones que tenemos de lo que es apropiado, correcto, usual o inusual. Muchas gracias por Y acompañarnos. gracias a todos los que nos mandaron mensajitos y comentarios también. Los agradecemos muchísimo. Que no Hasta se la vayan. próxima. Bye. Chao, chao.